Dice el Salmo 7 en esta introducción por Juan Calvino. Él ruega ser preservado de la gran persecución de Saúl. Presenta su inocencia, solicita el reino que le había sido prometido y confusión para sus adversarios. Por último, canta que ellos perecerán por sus propias espadas y alaba a Dios. Entonemos este bello salmo al Señor, el Salmo 7. Jehová poderoso, Dios mío, solo yo a ti yo me confío. De quien me hace persecución, dame tú la liberación. No sea que mi alma arrebate, como león y me destroce, sin que haya quien al final me libre de tan grande mal. Jehová Dios mío, sumo justo, si de cierto he hecho esto, si en mis manos en verdad es hallada iniquidad, si yo he dado un mal pago al que estaba en paz conmigo, hasta yo di liberación al que me atacó sin razón. Mi enemigo persiga mi alma y la alcance con su palma, para mi vida en tierra hollar y mi honra en polvo dejar. Oh Señor, alzate en tu furia, levántate contra sus tiras, y en mi favor haz despertar el juicio que mandaste ya. Te habrán a ti rodeado los muchos pueblos congregados, sobre ellos con majestad vuélvete a levantar. El Señor juzgará naciones, juzga, oh Señor, mis acciones, conforme a mi equidad y según mi integridad. Fenezca la maldad del malo, mas establece tú al justo, pues el Dios justo a la sazón prueba la mente y corazón. Mi escudo está en sus manos, las del grande Dios soberano, que ha obrado salvación a los de recto corazón. Dios es el que juzga al justo, y Dios también en todo tiempo. Muy airado estará contra el que hace maldad. Si el impío no se arrepiente, Dios hará su espada hiriente. Su arco viene de tensar y lo ha preparado ya. Para sí el Señor igualmente preparó las armas de muerte y muchas flechas él labró contra el cruel perseguidor. El impío mal ha parido, el dolor ha concebido, y sin ninguna rectitud la mentira ha dado a luz. El malo pozo ha cavado y también lo ha ahondado. En la fosa que hizo caerá, sobre el sudor lo tornará. Mas a Jehová abre
Ya hemos concluido lo que es la primera parte, la reunión de oración. Gracias le damos a Dios porque nos permite estar un miércoles más reunidos en este lugar para la gloria y la honra de nuestro Señor. Invito a que abra su escritura en 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9, seguiremos estudiando el párrafo 10, el capítulo 10 de la confesión, y el capítulo 10 corresponde del llamamiento eficaz. Y precisamente estudiaremos el párrafo 2 del capítulo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice así: ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de gentiles. Amén. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque en tu amor y misericordia nos permite estar en este lugar, alabando y bendiciendo tu santo nombre, y ahora estudiando, Señor, esta hermosa doctrina como es la doctrina del llamamiento eficaz. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, que pongas, Señor, en nosotros esa capacidad de entender con claridad las Sagradas Escrituras. Te ruego, Señor amado, que nos permitas esa dicha tan hermosa de comprender tu palabra, Señor, haciendo uso de estas herramientas tan necesarias como lo son las confesiones y el Señor, que si bien no son infalibles, sí, Señor, son, Señor, y siendo usadas por medio de las Sagradas Escrituras, son de gran utilidad para el pueblo cristiano que debe aprender todo lo que Cristo Jesús ha dicho. Te ruego, Señor, todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Como le dije hace un momento, estamos estudiando el capítulo 10 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y este párrafo 10 este capítulo 10 trata del llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz. Ya hemos visto la primera parte de este párrafo del llamamiento eficaz y hemos concluido como primera parte, el primer párrafo. Vimos que Dios ha predestinado para vida a los seres elegidos, los cuales Él elige al tiempo de nosotros. No, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Lo elige a su tiempo. Los señala y ¿qué hace con ellos? Los llama eficazmente. Es decir, ¿se puede perder alguno de los elegidos de Dios? No, porque Dios los llama de manera eficaz. ¿Y qué medios utiliza para llamarlos? Su palabra y el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo y su palabra, Él lo utiliza para que podamos venir a Él. Y nos saca de, como vimos en el párrafo 9, en el capítulo 9, perdón, del libro de Penterio, nos saca de un estado de pecado y nos pasa a un estado de regeneración a un estado de gracia, ¿cierto? Nos pasa a ese estado donde por la misericordia del Señor somos nacidos de nuevo. Y al ser nacidos de nuevo, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Ilumina nuestra mente. Y al iluminar nuestra mente, nosotros comprendemos el Evangelio de nuestro Dios. Y obviamente todo ese proceso ocurre en el nuevo nacimiento, en aquella regeneración, porque ¿qué es quitado de nosotros? El corazón de piedra, ¿se acuerdan? Y es colocado un corazón de carne, un corazón nuevo, un corazón que ama la ley de Dios. ¿Y qué hace? Obviamente, ¿cierto? El Señor escribe esa ley en los corazones de ellos y les induce a lo que es bueno. Porque eso es lo que el Señor siempre nos lleva, el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad está viviendo dentro de nosotros y nos lleva a lo que es bueno.
nos lleva a amar la ley. Pero lo hace sin violar nuestra capacidad llamada voluntad. El Espíritu Santo nunca viola nuestra voluntad. Lo vimos en el capítulo anterior, el capítulo 9, sobre el libre albedrío, y comprendimos que nuestra voluntad se desenvuelve de acuerdo al estado en el cual estamos, sea en el estado de inocencia, sea en el estado de pecado, sea en el estado de gracia, o sea en el estado de gloria. Nuestra voluntad se va a ir desenvolviendo de acuerdo al estado. Por eso la voluntad no es violada en este caso. Hoy veremos, como le dije, el párrafo 2. Y el párrafo 2 de la Confesión Bautista de Fe dice así, del capítulo 10. Este llamamiento eficaz proviene solamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo el hombre en esto enteramente pasivo, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Estudiaremos cada parte de este párrafo 2. En este párrafo 2 hemos leído el capítulo 1, verso 9. Dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Considerando nuestras obras? No, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, si Dios nos elige sin considerar nuestras obras, esto es y apunta a la sola gracia, ¿cierto? Apunta a la sola gracia. Lo estamos estudiando con nuestros hermanos. La sola gracia. ¿Y por qué apunta a la sola gracia? Porque no son las obras humanas más lo que Cristo hizo en la cruz lo que nos lleva a la salvación, sino solamente el favor inmerecido e inmérito de Dios. Por eso dice el 1.9, dice el 1.9, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O como dice Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, en el llamamiento de la regeneración. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Entonces, podemos decir la confesión bautista de fe nuevamente apunta y se diferencia de los bautistas generales. Recuerden que si podemos clasificar a la iglesia bautista, debemos clasificarla a grandes rasgos en dos categorías. Existen las iglesias bautistas generales y existen las iglesias bautistas particulares. Las bautistas generales creen en lo que es el arminianismo, creen en la gracia cooperante, creen que el hombre tiene una cierta capacidad para responder a este llamado. En cambio, los bautistas particulares apuntan más a lo que es la teología reformada, apuntan más hacia lo que son las doctrinas de la gracia, que es cierto que están dentro de la doctrina reformada, apunta también, aparte de la doctrina de la gracia, las 5 solas, apunta también a la soberanía de Dios, apunta también a la teología del pacto bautista. Entonces entendemos que está bien demarcada lo que creían, ¿cierto?, los que escribieron esta confesión de fe. Ellos creían en las doctrinas reformadas, ellos creían en esta base tan preciosa de la palabra de Dios. Y entendiendo eso, ellos dicen en primer lugar, este llamamiento eficaz proviene solamente del mérito. ¿Proviene del mérito de esta gracia de Dios? Este llamamiento no, proviene de la gracia de Dios, no por nuestras obras, sino por el propósito de Dios. Veamos lo que dice Tito, porque Tito es súper claro, está al ladito. Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5, miren lo que dice de una manera tan explícita. Tito, capítulo 3, versos 4 y 5, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces la salvación es monetista. ¿Quién es el que salva al hombre? Dios. No es que el hombre coopera con Dios para que él pueda ser salvo, sino que Dios, solo por gracia, solo por su amor, le salva. Pero es este llamamiento tan certero que Dios hace, proviene solamente del favor divino. Por eso Tito utiliza esta palabra. ¿Cuándo se manifestó qué cosa? La bondad de Dios. Si Dios nos salvó, es porque Él es bondadoso. ¿Qué quiere decir que Él es bondadoso? Él es bueno. Él es bueno. Y Él, al ser bueno, eso lo movió junto con su amor, para que usted y yo pudiésemos hallar esta salvación tan preciosa. Entonces, la confesión en este párrafo 2 del capítulo 10 sobre el llamamiento eficaz dice que este llamamiento eficaz proviene solamente de la gracia de Dios. Y lo contrapone y dice, no de ninguna cosa prevista en el hombre. Aquí, como le dije, nos separamos de los bautistas generales. Los bautistas generales, que también son conocidos como arminianos, ellos dicen de esta manera, como también algunas iglesias tienen la creencia, de que Dios elige a las personas porque Dios ve el futuro, y al ver el futuro Él prevé que las personas van a creer en Él. Y por eso las salva. ¿Es eso correcto? ¿Es eso lo que nos dice el texto? El texto bíblico nos dice, yo elegí a las personas porque yo sabía que estas personas iban a hacer lo correcto o iban a creer en mí. No dice eso. Y va a buscar una parte de la Biblia y no la va a encontrar donde diga que Dios miró que las personas eran buenas, que los elegidos o los que van a la iglesia, como le llaman algunos, son personas que merecen estar ahí porque creen en Cristo por su propia capacidad. Creemos en Cristo por nuestra propia voluntad, pero no por nuestra propia capacidad, porque no tenemos la capacidad en nuestro estado de pecado de venir a Cristo. Entonces decimos que el hombre es salvo solamente por la gracia de Dios y no de ninguna cosa que Dios haya previsto en el hombre, ni por ningún poder que el hombre posea. Entonces Dios no miró el futuro, sino que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Dice, sino por su misericordia. Dios se acordó de qué cosa? De nuestra miseria. Entonces, ¿qué es lo que lo movió a Dios? ¿Cómo? Su bondad para con nosotros. Y ahí ya no podemos empezar a especular más allá porque eso es lo que la palabra nos dice. Pero caen estas personas que creen que Dios preveyó algo en ellos, y ellos caen en el orgullo de decir, Dios me escogió a mí porque soy una buena. Dios me escogió por sobre mi vecino porque Dios sabía que yo sí podía estar. No. Si Dios le permite que usted tenga eternidad por el Espíritu Santo, solamente por su bondad, solamente por su misericordia para con nosotros. Solamente por su gracia. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, verso 4. Efesios 2, verso 4. Un poquitito antes de Tito, Timoteo. Efesios 2, versículo 4 dice así la palabra del Señor. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿había algún poder en el hombre para venir a Cristo? No había ningún poder, porque antes habíamos estudiado, ¿cierto? En el capítulo 9, sobre el libre albedrío, habíamos estudiado que el hombre está muerto en su pecado.
no tiene ninguna capacidad. Entonces por eso es que dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor. Nuevamente es la misericordia, el amor, o como decía Tito, la bondad. Que dice, aún estando nosotros muertos. Aquí marca que él no preveyó algo en el futuro. Él dice, cuando ellos estaban muertos, Dios los salvó. ¿Entienden? Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿y qué nos dio Él? Nos dio vida. Ahí pasamos de un estado de pecado a un estado de gracia. En el estado de pecado no decíamos a Cristo, no decíamos la palabra de Dios, no decíamos la oración, no decíamos el congregarnos, no decíamos las cosas, no decíamos ninguna de estas, ni siquiera teníamos un mínimo deseo. Pero cuando pasamos de ese estado de pecado a un estado de gracia, ahora sí lo deseo. Sí, con las luchas, con las pruebas, sí, pero sí deseo el congregarme, sí deseo el leer la palabra de Dios, sí deseo amar a los hermanos, sí deseo la oración, sí deseo estas cosas. ¿Y por qué las deseo? Porque ese poder yo no lo tenía, me lo dio el Espíritu Santo. También enfatiza la confesión y dice, este llamamiento eficaz proviene solamente de la gracia de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura. Es decir, el hombre no es la causa instrumental, no es el que inicia esto, no es que el Evangelio esté como este cuaderno y yo sea la causa instrumental porque tomo esto y digo, voy a ser salvo. ¿Sí? Y mañana no quiero ser salvo, así que voy a parar ahí. No, el hombre no es la causa instrumental. No hay instrumentalidad en el hombre porque ya hemos dicho que no hay capacidad en él. No hay capacidad alguna en él. Veamos lo que dice al respecto de Romanos capítulo 9, verso 11. Romanos 9, 11. ¿Se acuerda usted que ha leído la palabra de Dios? Lo que pasó con Esaú y su hermano Jacob. La palabra de Dios nos dice que estaba escrito en Malaquías capítulo 1, verso 2 al 3, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces la persona que no ha leído tanto la Biblia, ¿qué va a decir? Dios eligió a Jacob porque Jacob era una buena persona. Otro va a decir, no, Dios eligió a Jacob porque sabía que Jacob iba a andar rectamente. Aquellos que hemos leído la Biblia nos damos cuenta cómo fue Jacob, y como puedo decir un predicador, puedo decir, yo sé por qué Dios no eligió a Esaú. Obviamente uno sabe por qué no lo eligió, porque era una persona que desechó eso. Lo que no sé por qué Dios escogió a Jacob. Yo sé por qué no eligió a Esaú, pero no sé por qué eligió a Jacob. Si Jacob era una persona que quería robarle la primogenitura, él quería engañar, fue capaz de engañar a su padre ciego. Y no sé si viéramos que alguna persona está engañando a un ciego para conseguir algo, lo veríamos como la peor cosa. Y a veces leemos que Jacob hizo eso y no, si Jacob era una buena persona. Incluso en el último casi lo último de sus días, ¿se acuerdan que tenía que bendecir al hijo de José? Y él, como quería hacer lo mismo que él hizo con su hermano, él bendecía, quitaba la mano y bendecía al menor, ¿se acuerdan? Y José venía y le sacaba las manos, pero él venía. Siempre se mantuvo esa lucha en él. Entonces, es aquí donde entendemos el hombre no hay una causa instrumental, no hay el hombre que eligió a Dios, no hay el hombre que tenga alguna capacidad. Miren lo que dice Romanos capítulo 9, verso 11. Pues no habían aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Entonces, cuando Dios eligió en el llamamiento eficaz a Jacob, ¿consideró las obras? No, porque dice, aún no habían nacido, ni habían hecho, ni bien ni mal,
para que el propósito de la elección se cumpliese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces el hombre no inicia esta salvación, no tiene algún poder, no genera, no hay nada en la criatura que Dios pueda ver para él. Dios solamente lo elige por su amor, por su misericordia y por su bondad. Nos sigue diciendo la confesión: siendo el hombre enteramente pasivo al estar muerto en sus delitos y pecados. Entonces el hombre no tiene mucho que hacer. Por eso es un pasivo, no tiene mucho que hacer. No tiene mucho que hacer porque su condición es una condición de pecado. Entonces es como que la confesión está explicando aquí por qué, y como que se hiciera la pregunta, pero ¿por qué Dios no eligió a las personas de acuerdo a sus obras o de acuerdo a sus capacidades? ¿Por qué Dios no las eligió? ¿Y cómo responde? Porque el hombre es enteramente pasivo. Pero no hablamos de pasividad, ¿cierto? En otro tipo de terminología viene esta pasividad, en el sentido de que él está muerto. Él no puede ser un activo, ¿me entiendes? No puede ser alguien que influya. Él es un pasivo, porque se tiene que dejar llevar. No le queda otra, porque él está muerto. Entonces aquí la confesión explica eso: el hombre está muerto en su delito y está muerto en su pecado. Por eso dice Romanos capítulo 2. Perdón, Efesios. Efesios capítulo 2. ¿Por qué éramos pasivos y no activos? No tenemos algo de que aferrarnos para que Dios nos elija. Porque la palabra es clara en Efesios capítulo 2, verso 1. Y en Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí, por si a alguno le queda alguna duda, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también, y aquí aplica en absoluto, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿éramos diferentes al mundo? No, éramos lo mismo que los demás, estábamos muertos, estábamos en la desobediencia, seguíamos la voluntad de la carne, éramos esclavos del diablo, pero el Señor, que es rico en misericordia, y con su gran amor, que nos ha amado, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la transformación por medio de qué cosa, del Espíritu Santo, y por el lavamiento por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por eso somos un pasivo dentro de todo esto. Dios no tiene ninguna cosa que pueda hallar en nosotros para nosotros. Por eso queda descartado. Pero el hombre es pasivo ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se transforma en un activo? Exactamente. A eso apunta la confesión. El hombre es pasivo porque está muerto en su delito y pecado. Pero se transforma en un activo hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. ¿Se fija cómo hace la confesión una progresión lógica acerca de lo que es la salvación? De manera en la cual se expresa en la Biblia: si estoy muerto, ¿qué necesito? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo viene y me renueva, no es por mi capacidad, no es porque yo era una mejor persona, no es porque Dios tenía algún argumento que decía a favor mío para salvarme. No, yo era un condenado a muerte, era un condenado al infierno. Por eso a la gente le cuesta reconocer esto. Mire, cualquier persona puede reconocer que es un pecador. Obviamente hablando de una persona seria. Pero una persona seria que diga, ¿merezco el infierno? Es difícil encontrar una persona seria, porque hay unos que desean
Sí, espérate, soy un pecador, sí. Pero no merezco el infierno, sí. Un violador merece el infierno, sí. El asesino merece un infierno. Merece un infierno estas personas que hacen daño a los demás, que roban, que embaucan a los demás. Pero yo no soy una mala persona. Pero la palabra dice que si hemos ofendido en un punto de la ley, nos hacemos culpables de todas, por lo cual nosotros merecemos el infierno. Pero nos transformamos en un activo cuando viene el Espíritu Santo y nos cambia, nos transforma. Y es ahí donde sigue este capítulo de Efesios, capítulo 2, pero ahora en el verso 4 y 5 dice: pero Dios. Aquí, como podíamos en el seminario donde estamos estudiando con el hermano Cristóbal, podía, ¿cierto?, el profesor Noé Acosta hacer también alusión a lo que aprendió de Arce Sproul, el pero. Que él decía que el pero dentro de la Biblia es una de las palabras más hermosas y más bonitas que existe. Y dice: ¿por qué? Estábamos muertos, merecíamos el infierno. Pero, decía, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente por ti. Por gracia sois salvos. Se fija que podemos ser salvos por un pero. Esto es lo que era un pero. Entonces encontré sumamente razonable esa palabra, pero. Que la palabra nos muestra nuestra condición, nos muestra lo que merecemos, nos muestra dónde vamos, pero ahí marca la relevancia. Pero, se fija cómo un colector como este puede cambiar todo. Se fija, por eso a veces uno, entendiendo esto, por eso dice la palabra que ni una jota ni una tilde se va a escapar de la ley sin que se cumplan todas las cosas. Uno dice que cada palabra, obviamente cierto, eso significa algo en su sentido, pero si lo entendemos, hay palabras en la Biblia que son sumamente importantes. Son tan pequeñas, pero son esenciales para nuestro entendimiento del Evangelio. Entonces este hombre es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Pasa a ser un pasivo, ahora a ser un activo. Pero Dios lo vivifica, Dios lo salva, Dios lo renueva, Dios lo hace una nueva criatura. Y dice la confesión, y es capacitado de este modo para responder al llamamiento. Por eso el llamamiento es certero, por eso el llamamiento es eficaz, por eso alguien que es salvo siempre lo será. Porque el llamamiento es tan certero, es tan preciso, que si esa persona está muerta, ahora está viva, y si está viva, ¿quién va a correr? Por eso no puede volver al mundo. Por eso la salvación no se pierde, y eso es lo que mucho le ha costado entender. Si el apóstol Juan pudo dejar escrito en el Evangelio las palabras que recogió del mismo Jesús, y les he dado vida eterna, y no perecerán jamás, porque el Padre que me las dio, mayor es que todos. San Juan capítulo 6. Entonces entendamos eso, amado. Si la salvación, Dios lo hubiera dejado en poder de nosotros, la perderíamos en cualquier momento. Esa es la debilidad de la doctrina arminiana. Esa es la debilidad de los que creen ese tipo de doctrina. Porque ellos se afirman en una inseguridad. Porque si la salvación depende de un sí o un no del ser humano, eso si depende de nosotros, entonces puede haber una falla en nosotros y esa falla nos puede llevar a la perdición. Pero si la salvación depende de Dios, ¿alguien puede quitar esa salvación? Por eso el apóstol Pablo fue súper claro en decir: ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada, lo alto, lo profundo, lo porvenir. No, dijo: ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos con respecto a que Dios nos capacita de este modo para responder a este llamamiento. Efesios 1:19. Efesios 1:19. ¿Quién nos entrega esa capacidad sino Dios? Efesios 1:19.
Y vamos a leer desde el verso, desde el verso 15. Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es el que le puede dar espíritu de sabiduría y de revelación? El Espíritu Santo, ¿cierto? Por medio, obviamente, el Padre. Bien, dice, y aquí es donde nos da esa capacidad Dios. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Si Dios alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro saber, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, ese poder, esa capacidad, ¿quién nos las dio? ¿Quién la entregó? Dios. Dios Padre nos ha dado esa hermosa capacidad de saber, de que nuestro entendimiento sea iluminado para comprender cuál es la supereminente grandeza del poder. Y ahora, el apóstol Pablo reconoce en esta carta de los Efesios: mi voluntad no ha sido violada para que yo sea forzado a esto, ¿no? Dice, a nosotros, los que creemos. Entonces, si Dios nos ha iluminado, nos ha dejado la claridad, si Dios ha alumbrado nuestros ojos, si Dios nos ha dado espíritu de sabiduría, si Dios nos ha dado entendimiento, si Dios nos ha dado conocimiento, ¿iremos a salir de esta salvación? No, porque conocemos, entendemos, nos aferramos, creemos. Porque es el Espíritu Santo quien nos capacita de este modo para responder a este llamamiento. Y no solo para responder, sino también para recibir la gracia ofrecida y transmitida en Él. ¿Por qué cree usted que sería una irresponsabilidad que una persona venga al culto unas 2 o 3 veces y se le haga pasar adelante y se le diga: tú vas a ser salvo hoy si repites esta oración? ¿Por qué sería descabellado eso? ¿Por qué sería una irresponsabilidad eso? ¿Alguien tiene la respuesta? Sería una mentira. Sería una mentira, le estaríamos mintiendo. ¿Qué otra irresponsabilidad veríamos ahí? Un engaño. Un engaño. Además, solo Dios sabe cuál es el escogido, uno no tiene. Exacto, uno no tiene esa capacidad, esa certeza, y uno no tiene el poder para hacer salvo a una persona, no tiene el poder para iluminar a esas personas para que pasen de un estado de muerte. No tenemos eso. No tenemos eso. Entonces, ¿nosotros qué? ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? ¿Cuál es la condición? Si usted va arrastrando atrás, por eso leí desde más atrás, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué hace memoria de las oraciones? Porque sabe que el único que puede darle esa capacidad, ¿quién es? Dios. Y por eso él agradece, porque Dios les dio a ellos, a los de Efesios, esta capacidad. A los de Éfeso les dio esa capacidad. Entonces, por eso nosotros, amados, debemos con fe orar a Dios por aquellos perdidos, pero no entregarles a ellos como si ellos tuviesen la capacidad de poder hacerlo. Tenemos la capacidad de responder a este llamado cuando tenemos esa capacidad de responder a este llamado cuando Dios, ya por el Espíritu Santo, nos apoya.
Por eso no creemos que el Espíritu Santo se recibe después del bautismo como una segunda obra de bendición. Creemos que el Espíritu Santo es la condición necesaria y la causa instrumental para que nosotros respondamos al Evangelio y creamos al Evangelio. Porque si no está ese acto soberano de Dios, en vano todo el pecado, en vano todo el pecado. Veamos lo que dice San Juan 6:37. San Juan 6:37. El 95% de los textos que estoy utilizando son de la misma confesión. Porque las confesiones de fe, si en algún momento el Señor nos da la oportunidad de comprarle para que los hermanos de la iglesia la tengan, o si usted la puede adquirir, usted se va a dar cuenta que ellos tienen los párrafos, pero tienen todos los textos. Porque todo esto tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Las confesiones no se pueden fundamentar por sí mismas. Tienen que estar fundamentadas en la roca, en la piedra principal, en la palabra de Dios, en la única regla de fe suficiente. Entonces, vemos lo que dice San Juan, capítulo 6, verso 37, dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, el Señor Jesucristo tiene la confianza que todo lo que venga a Él es lo que el Padre le ha dado. Por eso nuestra oración a Dios es que vengan los que tienen que venir. Es que vengan aquellos que el Padre eligió. Y no aquellas personas que desprecian el Evangelio. No aquellas personas que no les interesa aprender la palabra de Dios. No necesitamos llegar a las personas con falsas esperanzas. Nuestra petición a Dios es: Señor, envía a este lugar de San Luis, envía a este lugar de Holocausto, Señor, personas que tú hayas elegido. Porque todo lo que el Padre me da, dijo el Señor, vendrá a mí. Y el que a mí viene, que venga a Cristo, y va a venir a Cristo todo lo que el Padre le ha dado. Es decir, lo que el Padre eligió, va a venir a ¿qué? A Cristo. Por eso Cristo dijo: yo soy la puerta. El que no entra por él es un ladrón, un saqueador. Entonces, Cristo es el acceso. Y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en Él, es el Padre quien otorga esa capacidad por medio del Espíritu Santo. Y esto, dice la confesión, por un poder no menor que el que recibió Cristo, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Nótese la importancia de esto. Para que Dios, si pudiésemos dimensionar, porque esto es una manera de dimensionar el poder utilizado por Dios para sacar a una persona del mundo. Esta es una manera de dimensionar, porque digo, no se puede dimensionar con números, pero sí podemos dimensionar de acuerdo a lo que Dios establece. Si nos preguntáramos, ¿cuál es la cantidad de poder que Dios necesita para sacar a una sola persona del mundo? A una sola persona de su estado de pecado. Y ese poder que necesita es el mismo poder que se utilizó para resucitar a Cristo. Aún, bueno, porque Cristo también era, ¿cierto?, 100% Dios y 100% hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Y en su humanidad, Él estuvo muerto 3 días. No sé si usted de alguna manera ha visto en las películas cuando una persona perdió el pulso y vienen los doctores y sacan unas cosas con electricidad, ¿cierto? Y le colocan aquí a la persona. Y eso que está recién. El poder que tiene eso, y obviamente es un ejemplo solamente, pero el poder que tiene eso llega a levantar a la persona, ¿se ha fijado, no?
el poder que tiene ese electro llega a asaltar a la persona. Solamente para traer el latido de un corazón que recién ha perdido. Imagínese el poder que se necesita para levantar a una persona que yacía 3 días muerto. Piensa en la inmensidad de poder que se necesita para eso. Y ese mismo poder, y no menor que eso, es lo que Dios utiliza para salvar a una sola persona. Imagínense cuánto poder necesita para salvar a los que estamos aquí, cuánto poder necesita para salvar a muchos a todos los escogidos. Es un poder incalculable e inmenso. Veamos lo que dice este mismo Juan en el capítulo 5, verso 25. Juan 5, 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nótese la forma de palabras que utiliza Cristo. Si una persona se toma todas las cosas en el sentido vulgar de la palabra literal, entonces dice: oh, mira, que se van a levantar todos los sepulcros. No, porque miren lo que dijo: de cierto te digo, viene la hora, ¿cierto? Y ahora es, ¿se fija? Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Nótese, ¿cierto? Y se empezaron a levantar los muertos ahí. No, porque dentro de los que estaban ahí eran escogidos. ¿Y esos escogidos qué hicieron? Oyeron. Por eso después hace una comparación. Es lo mismo cuando va a venir la resurrección. El mismo poder que se necesita para resucitar a alguien, el mismo poder que se necesita para levantar a alguien de entre los muertos y venga resurrección de condenación o resurrección para vida eterna, es lo mismo que se necesita. Porque de cierto os digo, que la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto también nos enseña una pincelada acerca de lo que es nuestro ministerio como anunciadores del Evangelio. Nosotros anunciamos el Evangelio. Y quienes lo oyen, vendrán. ¿Y quiénes son los que lo oyen? Aquellos a quienes Dios les ha dado la capacidad por medio del Espíritu Santo para que vengan. Entonces no vamos a estar obligando a la gente a gritar. No vamos a estar comprando un parlante así de gigante para gritar más fuerte, pensando que entre más gritemos, más vamos a atraer a las personas. No vamos a vestirnos de payaso ni a hacer algún tipo de cosa así para atraer a la gente a Cristo. No. Ellos vendrán cuando el Hijo de Dios los llame. Ellos vendrán no por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu Santo, sino por el poder que ha actuado en Cristo Jesús para resucitarnos. Es el mismo poder que Él utiliza para traer a una persona de muerte espiritual a una vida espiritual. Culminemos con Romanos 8:11. Romanos 8:11. Dice así. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Entonces nótese que dijo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién es el espíritu que levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Nótese que aquí espíritu, el que tradujo al español esto, entendió que estaba hablando del Espíritu de Dios por el contexto que estaba mal. Entonces dijo, ese espíritu de Dios, esa tercera persona de la Trinidad, que levantó de los muertos a Jesús, ese mismo, el que el día final también los va a resucitar. Y es el mismo que ya les ha resucitado para el día de hoy. Entonces, en conclusión, este párrafo, hablando del llamamiento eficaz, nos dice que proviene solamente de la gracia libre y especial de Dios. No de ninguna cosa prevista de lo que el hombre haya hecho, ya que este hombre está, ¿cómo está en su estado original? Muerto en su delito y pecado. El Espíritu Santo lo capacita para responder a este llamado y con un poder no menor al que resucitó a Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Nótese que ese poder y esa persona, porque el Espíritu Santo es una persona, esa persona es la misma que estaba en el principio dándole vida a toda la creación. Y es el único que puede darle vida a aquellos que están con Jesús. Porque como decía el párrafo 1, el medio es la palabra con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es para voy a mover ese monte. No. El poder del Espíritu Santo es ese poder tan magnífico y tan grande. Es el poder que tiene la tercera persona de la Trinidad, que es capaz de pasar a una persona que nació muerta espiritualmente. Y puede esa persona que ha nacido muerta espiritualmente tener 80 años. Y el Señor tiene el poder para cambiar y para transformar. Oremos. Dios Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia nos hayas permitido esta dicha de poder participar de esta reunión de oración. También, Señor, del estudio de esta confesión de fe y del cántico de los salmos. Por amor de tu precioso nombre te ruego, Señor, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros amados hermanos. Agradecemos, oh Dios, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nos ha rescatado y nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Gracias te damos, oh Padre, porque nos has elegido desde antes de la fundación del mundo por tu amor. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu misericordia, sino por tu bondad que se ha manifestado, Señor, en nuestras vidas. Y rogamos que esta bondad se siga manifestando a nuestras familias que aún no te conocen, a nuestras familias que están muertas en delitos y pecados, a esta comuna de Cotauco, a cada rincón de ellas, Señor, te suplico, tu Espíritu Santo siga dando vida con aquel poder maravilloso. No necesitamos milagros de personas que se levanten de una silla de ruedas, ni que personas ciegas vean, sino que necesitamos, Señor, que los muertos resuciten y vengan a ti. Que aquellos que están sin esperanza, sin fe, sin ninguna capacidad para venir a ti, puedan correr a tu Evangelio por medio del inmenso amor mostrado a través del Evangelio. Te ruego, Señor, que el Señor bendiga y guarde a esta congregación, que bendiga y guarde a cada uno de nuestros hermanos que no pudieron venir por diferentes motivos y dificultades. Te ruego, Señor, que les bendigas y les guardes y hagas resplandecer tu rostro sobre ellos para que sean salvos y tengas de ellos misericordia. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Que tengan una muy buena